Les cuento que por allá tenemos un frutal que nos va a regalar una deliciosa receta. Qué lindo día para hacer una receta. En este caso, una deliciosa receta. Me voy a acercar al arbolito que le va a dar sabor a este preparado. Por acá lo tenemos. Se trata de la guayaba. Su nombre científico es Psidium guajava. Este es el arbolito. Y miren lo que tengo acá. Acá tenemos parte de la cosecha de la guayaba. Estos frutos, junto a otros que ya tenemos preparados, se van a convertir en un delicioso dulce de corte. Hoy, esta deliciosa fruta tropical se va a convertir en un exquisito dulce de corte. En países como Brasil, Paraguay y Colombia, a este dulce se lo comercializa. En Paraguay se lo conoce como dulce de guayaba en pasta o en pan. En Brasil se lo conoce como goiabada. Y en Colombia se lo conoce como bocadillo. Si alguno de otro país o región lo conoce con otro nombre, le agradecería que me lo deje en los comentarios. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Bueno, acá tenemos una olla con 2 kilos de cascos de guayaba. Lo único que hice previamente es retirarles sus semillas. A estos 2 kilos de cascos de guayaba le vamos a agregar 1 litro de agua. Ahora llevamos a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego y a dejar a una temperatura media baja. Cuando el agua empiece a hervir, dejamos cocinando 10 minutos más. Bueno, se cumplieron 10 minutos desde que empezó a hervir, así que ahora apagamos el fuego y dejamos enfriar para el siguiente paso, que es procesar. Bueno, ahora mediante el uso de una procesadora vamos a procesar las guayabas. Para eso le agregué un poco del agua que utilizamos para la cocción, pero no toda, un poco. Bueno, una vez que procesamos todo, lo que vamos a hacer ahora es colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar toda la pulpa de guayaba. Colamos la pulpa y continuamos. Bueno, una vez colada toda la pulpa, ahora lo que vamos a hacer es llevar la olla a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender el fuego a una temperatura media. Para 2 kilos de pulpa de guayaba le vamos a agregar 1 kilo de azúcar. Y revolvemos. Una vez que mezclamos la pulpa con el azúcar, lo que vamos a hacer es agregarle el jugo de medio limón. Y revolvemos. Bueno, tras 1 hora de cocción, nuestro dulce de corte de guayaba va tomando otro color. Ahora sigamos revolviendo. Bueno, tras 2 horas y media de cocción, ya está listo nuestro dulce de corte de guayaba. ¿Y cómo darse cuenta cuando está listo nuestro dulce? Por lo siguiente, vamos a pasar la cuchara y si se ve el fondo, como en este caso, ya está listo nuestro dulce. Así que ahora lo que vamos a hacer es apagar el fuego
dejar reposar 5 minutos y continuamos. Bueno, acá tenemos un molde al cual le he puesto papel film. Ahora le vamos a agregar el dulce que previamente dejamos reposar 5 minutos. Bueno, ahí como verán, al dulce de guayaba lo agregué al molde y lo envolví con el papel film. Ahora, para que endurezca bien y se convierta en un verdadero dulce de corte, lo voy a dejar a temperatura ambiente no menos de 15 horas. Bueno, luego de una dulce espera, ha llegado el momento esperado. Ahora voy a desmoldar el dulce y luego retirarle el papel film. Bueno, una vez desmoldado y retirado el papel film, miren qué pinta que tiene nuestro dulce de corte de guayaba. Bueno, y ahora viene la parte más linda, la que estaba esperando. Voy a pasar a cortar el dulce de corte de guayaba, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta maravilla. Bueno, ha llegado un momento que estuve esperando durante años, el de hacer mi propio dulce de corte de guayaba, o como le dicen en otros lados, bocadillo o goyabada. Estuve esperando durante años ya que tuve que cultivar mi propio árbol de guayaba para poder hacer este dulce, ya que en donde vivo no se consiguen frutos de guayaba. Así que cultivé el árbol con paciencia, coseché ahora su buena cantidad de frutos y me hice mi propio dulce de corte de guayaba. Voy a pasar a probarlo y les cuento. Bueno, llegó el momento que estuve esperando durante tanto tiempo. Acá tengo dos pedacitos de dulce de guayaba que voy a comer con la mano, como se debe. Mmm, mmm, mmm. Me río porque quedó como esperaba. ¡Qué manjar! Esto es una delicia. Acá tengo otro pedazo porque esto da para comer y mucho. Ay, es un manjar, quedó espectacular. Delicioso. El sabor es increíble. Vamos con la segunda parte. Mm. Para aquel que ha probado esto en algún momento, me quedo igual. Me quedó igual que los comprados. Increíble, una delicia. Bueno, ahora voy a pasar a describirles un poquito el sabor. Un sabor único, original y absolutamente delicioso. Un verdadero manjar lo que he probado recién. Les cuento que la guayaba queda muy bien en todo tipo de preparados. Cualquier receta que hagan con guayaba, en todas van a ser deliciosas las recetas. Y este caso no es la excepción. Para aquel que no ha probado guayaba y comparando con algo que pueden llegar a conocer, se podría asemejar, parecer un poco al dulce de corte de membrillo, a la fruta membrillo. Más o menos imagínense que por ahí está el sabor de lo que estuve probando recién. Pero la guayaba, el dulce de corte de guayaba, es más aromático que el de membrillo. Y el sabor un poco más fuerte. Tiene similitudes, pero no es igual, ¿eh? No es igual. Bueno, me voy a despedir por ahora porque tengo algo muy importante para hacer. Seguir comiendo de este dulce que tenemos acá. Es un manjar, el dulce de corte de guayaba. Bueno, me voy a despedir, pero no sin antes pedirles que si les gustó el video pónganle me gusta. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me voy a comer más dulce de corte de guayaba. Nos vemos. Chau.